Buenas tardes a todos y a todos. Es un saludo, es un placer para mí tenerlos aquí. Les doy la bienvenida a este espacio de discusión y análisis previo al Día Internacional de la Libertad de Prensa, organizado por la Cátedra UNESCO y Libertad de Expresión y Sociedades del Conocimiento y la Cátedra Gabriel García Márquez. Excuso al director general de CIESPAL, Francisco Sierra, quien por compromisos internacionales no pudo asistir. Quiero agradecer a nuestra colaboradora Rosalena Vallejo por la organización de este evento. Actualmente es importante para evaluar la libertad de prensa a nivel mundial rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el ejercicio de su profesión y analizar las condiciones en las que los profesionales están laborando. El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación adoptada durante la 26ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO en 1991. En esta fecha se evalúa el estado de la libertad de prensa en todo el mundo. También se denuncian las violaciones de la libertad de prensa, además de las publicaciones censuradas, multadas, suspendidas o anuladas, y el acoso y detenciones o asesinatos de los periodistas. De esta manera se pretende defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia. Asimismo, recordar a los gobiernos la necesidad de respetar la libertad de prensa y que los profesionales recuerden la ética del periodismo. Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante, señaló Kapuscinski. Por ello, algunos principios que evocan la libertad de expresión, vamos a recordarlos. Primero, la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental, inalienable, inherente a todas las personas. Es además un requisito indispensable para la existencia misma de la sociedad democrática. Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. La censura previa, interferencia o opresión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico debe estar prohibida por la ley. Las restricciones de la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho de la libertad de expresión. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso estas leyes deben ser excluidas para los medios de comunicación. Las asignaciones de la radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos. Por ello, entre otros importantes principios, pensar en la libertad de expresión es pensar en diferentes opiniones, en la necesaria inclusión de aquellas voces que históricamente han sido invisibilizadas. Es pensar en medios con responsabilidad social que se alejen de intereses particulares. Es impedir que los y las periodistas trabajen en condiciones precarias. La libertad de expresión no puede fundamentarse en calumnias, ni insultos, ni menos en el desarrollo de noticias falsas. Rumores que son sembrados bajo estrategias que normalmente se diseñan bajo intereses particulares. Tampoco se debe personificar la libertad de expresión de los ciudadanos y periodistas que buscan privilegios personales. Ningún periodista debe ser amenazado, violentado, censurado por su trabajo. Un trabajo que normalmente debería ser con una información veraz y oportuna, y menos se puede permitir su asesinato. Sobre este punto vemos que los índices en la región de muertes de periodistas han aumentado, simplemente por el hecho de ejercer su profesión. Aún se debe seguir trabajando, profundizando, analizando estos asuntos, y CIESPAL tiene el deber moral de crear las condiciones para denunciar y discutir sobre esta materia. Temo que los avances
en derechos humanos no han sido positivos para los periodistas, pero estos hablarán nuestros ponentes invitados. Muchas gracias. Para reflexionar en torno a dos temas centrales. El primero es la precarización laboral y la siguiente es la situación de las agresiones a los periodistas. Es decir, los dos temas, sabemos que hay muchos más, pero hemos creído pertinente el abordar estos dos tópicos particulares que creemos que es importante ponerlos al debate público en este momento. Voy a pedir, por favor, que me pongas la fotografía de la periodista. Bueno, ella es Miroslava Brecht, periodista mexicana de 54 años. Era corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua y colaboraba en el medio Norte Digital Ciudad Juárez. Fue asesinada el pasado mes de marzo, fuera de su casa, cuando se disponía a llevar a su hijo a la escuela. La periodista recibió 8 impactos de bala. A un lado de su cadáver, los asesinos dejaron un cartel con el siguiente mensaje: por Lenguona, ahora sigue tu gobernador, el 80, punto. Un mes después de este terrible suceso sobre el cual se pronunciaron organizaciones de derechos humanos en el mundo exigiendo justicia, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmaba que la investigación estaba llegando a su fin y que se cuenta con elementos que confirman la hipótesis de que el móvil del crimen fue la actividad periodística de la víctima. ¿Sobre qué escribía Miroslava? Doy lectura a un párrafo de una de sus últimas publicaciones. Es una nota que salió en La Jornada de México. El titular de la nota: impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua. Voy a citar solamente el primer párrafo de esta nota. Grupos del crimen organizado lograron infiltrar las listas de candidatos a alcaldes, principalmente en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, aunque también las del Partido Acción Nacional, PAN, para las elecciones del 5 de junio en municipios serranos y en corredores de trasiego de droga. Hablamos sobre las elecciones que están próximas a venir en junio del 2017. De acuerdo con la lista que dio a conocer el Comité Directivo Estatal del Tricolor el pasado fin de semana. Miroslava publicó en La Jornada varios reportajes en los que denunciaba la corrupción política y los nexos entre el narcotráfico y la política. Asesinada a plena luz del día, a corta distancia. Según la organización Artículo 19, que documenta en México las agresiones a periodistas, los asesinatos se cometen a la luz del día posiblemente por una razón: la impunidad. En su informe correspondiente a 2016 se señala que el 99.75% de las agresiones a periodistas quedan sin resolverse. No se conocen a los culpables. ¿Cuál es la hipótesis? Que alguien está interesado en que no se sancione a los responsables. La organización también señala que las agresiones no solo han sido físicas, sino que se registraron 72 agresiones contra periodistas en Internet, entre ellas casos de espionaje digital, amenazas. Esto luego de señalar que el 2016 se registraron 11 asesinatos de periodistas en México, el mayor número en los últimos 10 años, incluso superó al periodo al que se denominó como el régimen de la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico. Así, recordando a aquellos que dejan la vida en el ejercicio de lo que Gabriel García Márquez calificó como el mejor oficio del mundo, iniciamos esta jornada de reflexión: libertad de prensa, precarización laboral y agresiones a periodistas. Como ya escuchamos al inicio, el 3 de mayo se recuerda en todo el mundo el Día de la Libertad de Prensa, fecha instaurada por la UNESCO desde 1993. CIESPAL, desde su origen, ha acompañado una lucha histórica por la garantía del derecho a la comunicación, una noción que sabemos es mucho más amplia
que el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. El derecho a la comunicación pretende garantizar a la ciudadanía no solo el acceso a la información, sino también esa posibilidad de generarla, de producirla y de difundirla a través de distintas plataformas. En contraste, sabemos que la libertad de prensa precautela la libre producción y difusión de los contenidos generados dentro del medio de comunicación, ¿no? En este sentido, el papel del Estado también tiene una distinción, porque en el derecho a la comunicación precautela que haya unas condiciones mínimas para que la ciudadanía pueda ejercer ese derecho a la comunicación, mientras que en el de la libertad de prensa está mucho más enfocado en que haya la menor regulación posible para que pueda circular la información. En la noción sobre el derecho a la comunicación se reconoce, aunque se repita, la comunicación como un proceso en el cual resulta prioritaria una cierta igualdad de condiciones en la cual los individuos puedan ser parte de un diálogo con diversidad de expresiones culturales y pluralidad. Como ya lo han señalado varios autores, el derecho a la comunicación es un derecho que no pertenece exclusivamente a los productores de contenido, a los periodistas o a los propietarios de los medios, sino que nos involucra a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas. Con esta distinción damos inicio a la jornada y voy a presentar a nuestra primera ponente, la doctora Sadia Sánchez. Asume la dirección de la oficina de la UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela desde el 10 de febrero de 2014. Es socióloga por la Universidad de Zulia, en Venezuela, con títulos de maestría en Library Science por la San Jose State University y doctorado en Library and Information Studies por la University of California, Berkeley. Tiene amplia experiencia en relaciones internacionales, en construcción de sinergias, diálogo y consenso público y privado en el ámbito regional latinoamericano y caribeño, desde una perspectiva integracionista y sistémica, en temas asociados al desarrollo de programas, políticas públicas, promoción e intercambio de buenas prácticas. En este marco ha conceptualizado y organizado un considerable número de reuniones temáticas estratégicas, encuentros, seminarios, conjuntamente con instancias gubernamentales, privadas y multilaterales. Buenas tardes, bienvenida. Me honra encontrarme entre ustedes, me complace, muchas gracias también a Roselena por la presentación. No recordaba ni cuál fragmento biográfico era ese y ahora veo cuál es exactamente. Y muchas gracias también por Palmira, realmente a CIESPAL por la invitación y agradezco este momento de poder estar con Palmira y contigo acá en esta mesa. En realidad lo que se me pidió que abordara son los indicadores de desarrollo mediático, que no indicadores de libertad de prensa. Y esto es importante, ¿no? Porque aparecía en el programa, creo que aparecía indicadores de libertad de prensa. No, no son indicadores de libertad de prensa, es un concepto más abarcante. Son los indicadores de desarrollo mediático. De manera que, habida cuenta que eso fue lo que me solicitaron, haré referencia a ello, mas no necesariamente estaré enfocando mis palabras en torno al tema de seguridad de los periodistas, que es un tema importantísimo en la UNESCO, ni en la precariedad laboral de los periodistas. Entonces, ofrezco excusas en ese sentido, pero con todo gusto podré opinar al respecto también y debatir al respecto, no hay ningún problema. Pero sí quería aclarar esto porque precisamente los indicadores de desarrollo mediático es una de las herramientas de los instrumentos que ha desarrollado la UNESCO para precisamente analizar desde una perspectiva participativa en los contextos nacionales cuál es la salud, entre comillas, la salud de los tres componentes del derecho a la libertad de expresión. Entonces comienzo por decir eso. Nosotros partimos del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que reza: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. UNESCO es la agencia de las Naciones Unidas que tiene el mandato de garantizar este cumplimiento, o de coadyuvar a la garantía del cumplimiento al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hace unos minutos comenté precisamente que este artículo 19, tal y como lo leí, desde la perspectiva de UNESCO y de los desarrollos que ha hecho con relación a este, contempla tres componentes: el ejercicio a la libertad de opinión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública. Entonces, esta es una diferenciación importante, porque no es libertad de prensa todo lo que implica la libertad de expresión y de opinión, ni mucho menos el acceso a la información pública. Incluso están normados de manera diferenciada. Nosotros, por otra parte, desde la perspectiva que acabo de explicar, libertad de expresión en tanto que el derecho abarcante del derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de prensa y el derecho al acceso a la información pública, nosotros en este momento lo trabajamos desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es nuestro marco programático para todas las Naciones Unidas. Permítanme aclarar muy rápidamente que cuando hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 objetivos y 167 metas, no estamos hablando de objetivos de desarrollo de las agencias de las Naciones Unidas. No. Estos no son los objetivos de las agencias de las Naciones Unidas. Estos son los objetivos de las Naciones Unidas, que está constituida por 193 Estados miembros y fueron consensuados por esos 193 Estados miembros. Las agencias de las Naciones Unidas somos secretarías técnicas que apoyamos a los estados, entendiendo gobierno, sociedad civil, sector privado, académico, es decir, todo lo que constituye una sociedad, a la consecución de esos objetivos. Y esto es importante porque hay este equívoco de que son los objetivos de las Naciones Unidas y que la responsabilidad en la consecución de esos objetivos recae en las agencias de las Naciones Unidas. Creo que nosotros como Naciones Unidas debemos hacer un esfuerzo mayor por clarificar que en realidad la responsabilidad es de los Estados miembros y nosotros somos agencias que acompañamos estos objetivos. ¿Por qué insisto sobre ello? Porque creo que hay un gran equívoco y porque esto se relaciona precisamente con el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es aquel destinado a promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y en el marco de este objetivo 16, nosotros hablamos de la provisión, nosotros no, los Estados miembros, del acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. La libertad de prensa, el acceso a la información pública se encuentran precisamente incorporados como factores para el desarrollo sostenible en la meta 16.10. Cada objetivo tiene una serie de metas. La 16.10 que dice o reza: garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. De manera pues que, como vengo expresando, la libertad de prensa constituye uno de estos tres componentes del derecho humano más amplio de la libertad de expresión. No me voy a referir al 3 de mayo, ya sabemos, se ha dicho repetidamente acá, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en seguimiento a la recomendación que ya se había hecho en la
26ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO en el año 91. Fundamentalmente, ¿qué hace la UNESCO en este sentido? Nosotros hemos desarrollado una serie de instrumentos, hoy me estoy refiriendo a uno. Quisiera mencionar muy rápidamente que como otra herramienta e instrumento importante, nosotros tenemos los indicadores para la medición precisamente y el análisis de estereotipos sobre género en los medios o por los medios de comunicación. Pero no me voy a referir hoy a esta herramienta, sino a la de desarrollo mediático. Fundamentalmente, nosotros hemos hecho y hacemos un proceso muy activo de reflexión y de discusión sobre la libertad de expresión, prensa y la intersección con temas que se relacionan con la consolidación de medios de comunicación independientes, la generación de acceso equitativo a fuentes de información imparciales, los medios de comunicación como plataforma de la experiencia democrática y el ejercicio del periodismo en un ambiente seguro. Este último se relaciona precisamente con el componente de seguridad de los periodistas que debo, y me adelanto a decirlo, va por ende de la mano de la impunidad, precisamente cuando hablamos de seguridad de los periodistas. En eso es idéntico, la lógica es la misma lógica de la corrupción. Si hay impunidad, va a haber corrupción. Si hay impunidad, va a haber actos delictivos y si hay impunidad, va a haber violación a derechos humanos fundamentales, incluyendo, por supuesto, este que nos ocupa el día de hoy. Por cierto, mencionaba en la lámina previa, que debe estar detrás de mí, no la puedo ver, pero mencionaba los distintos declaraciones y acuerdos que ha hecho la UNESCO en distintos años y dejo los enlaces a todas estas declaraciones. No voy a mencionar tanto los antecedentes, pero sí me interesa destacar que UNESCO promueve el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, se conoce por las siglas PIDC, desde marzo de 2008. Y en este sentido, el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación precisamente tiene por objetivo contribuir al desarrollo sostenible, la democracia y la gobernabilidad, fomentando el acceso universal y la distribución de la información y los conocimientos, fortaleciendo las capacidades de los países en estas materias y a los países en transición en el campo de los medios electrónicos y la prensa escrita. Nosotros sacamos convocatorias sobre la participación en este ámbito específico con distintos proyectos. CIESPAL ha participado en este y probablemente varios de los presentes también. Los indicadores de desarrollo mediático, entonces, han sido definidos, y ahora sí entro en esta materia específica, han sido definidos en línea con las áreas prioritarias del Programa Internacional de Desarrollo de la Comunicación. 1. Promoción de la libertad de expresión y el pluralismo en los medios de comunicación social. 2. Desarrollo de medios comunitarios. Y 3. Desarrollo de los recursos humanos, del talento humano asociado a los dos componentes previamente indicados. Sobre los alcances y los objetivos, fundamentalmente cuando nosotros trabajamos los indicadores de desarrollo mediático en tanto que metodología, porque no es UNESCO quien aplica los indicadores de desarrollo mediático. Nosotros diseñamos la metodología sobre la base de estándares internacionales relativos a lo que consideramos nos permite conocer cuál es la situación en los contextos nacionales y locales de los distintos países y sociedades que conforman nuestro mundo global, nuestro universo en ese sentido de países, por supuesto. Y fundamentalmente
nosotros apuntamos a la premisa de que los medios de comunicación social deben ser de plataforma para el debate democrático. De la misma manera, promovemos un entorno mediático libre, independiente y pluralista, en tanto que componente imprescindible para el fomento democrático. Como lo he venido diciendo, la aplicación de estos indicadores permite identificar aquellas características claves de un entorno mediático en los cuales pueda precisamente promoverse la libertad de expresión, los medios pluralistas, de conformidad con los principios de la Declaración de Windhoek de 1991 y otras declaraciones regionales sobre la promoción de los medios independientes y pluralistas. Estas han sido o fueron adoptados en Almaty, Santiago, Sonata y Sofía. Constituyen entonces un marco de referencia dirigido a los distintos actores dedicados precisamente al desarrollo mediático y, reitero, en particular dirigido a los actores locales para diagnosticar el estado de los medios en un determinado contexto social. Esto considerando los aspectos medulares de la ecología mediática, o lo que denominamos la ecología mediática. Como ya dije, es una metodología que proporciona una batería de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos que son medibles en el tiempo y que brindan una base simple, pero a la vez fiable para evaluar logros, evaluar cambios en el desempeño de los medios de comunicación de un país. Para cada indicador se proponen diversos medios de verificación, así como fuentes de datos distintas y diferenciadas. Fundamentalmente nos interesa destacar que cuando promovemos a partir del concurso de cualquier instancia legítima, por supuesto, legitimada socialmente, que desea adoptar la batería de indicadores o los indicadores de desarrollo mediático, pues es libre de hacerlo. Puede ser el propio Estado, como en efecto ha ocurrido, instancias rectoras en los estados, como puede ser en el caso de Ecuador, fue CIESPAL, precisamente, o pueden ser otras instancias, ONGs, relacionadas obviamente con el desarrollo de los medios de comunicación y fundamentalmente con las características que hemos destacado. Nosotros promovemos, por ende, medios pluralistas, así como promovemos el pensamiento plural. En la implementación de estos indicadores, uno de los componentes más fundamentales es que, o la condición fundamental, es que debe ser un proceso amplio de consulta. Esto es lo que permite garantizar la neutralidad de los resultados, puesto que se toman en consideración distintas opiniones, distintos análisis desde distintas perspectivas a partir de esa consulta pública y, por supuesto, con la aplicación de estos indicadores, los cuales han sido probados metodológicamente, es decir, son fiables, son verificables. En cuanto a la estructura, se estructura en 5 categorías y un número considerable de dimensiones. A los fines de los comentarios de la tarde de hoy, solo me refiero a las 5 categorías y las leo tal y como están expresados. Categoría 1, un sistema regulador conducente a la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación social. Categoría 2, pluralidad y diversidad de los medios de comunicación social, igualdad de condiciones económicas y transparencia en la propiedad. Categoría 3, los medios como plataforma para el discurso democrático. En este ámbito de la categoría 3 se incluye la dimensión F, que es seguridad de periodistas. Categoría 4, capacitación profesional e instituciones de apoyo a la libertad de expresión, pluralismo y diversidad. Y finalmente la categoría 5, la capacidad
infraestructural, si esta es suficiente, para apoyar a medios independientes y pluralistas. En el año 2011 se realizó, para mencionarlo, en Quito, acompañado por nuestra oficina, el documento Análisis de Desarrollo Mediático en Ecuador, es antes de la aprobación de la ley de comunicación. Entonces, este es el ejemplar, la publicación que se realizó. Como pueden ver, estuvo financiada por el programa PIDC, financiada, no está hecha por el programa, sino por las distintas, en este caso fue CIESPAL, quien coordinó el proceso y está avalada, evaluada y una vez que ha sido evaluada, por supuesto, sí el programa PIDC evalúan y validan los contenidos de la misma, ¿no? Y también en este año, esto fue en el 2011, y en el año 2016 se publicó en noviembre, una publicación muy reciente, el análisis del desarrollo mediático en Bolivia. Como bien se dice, basado en la aplicación de los indicadores de desarrollo mediático de la UNESCO. Esto fue recientemente. También de manera muy reciente, pues se acaba de publicar un estudio similar en Curazao y también en la República Dominicana, y estamos por publicar los estudios realizados o la aplicación de los indicadores de desarrollo mediático en Uruguay y en Brasil. Salen publicados en los próximos meses, inclusive primero Uruguay que Brasil. Si ustedes, bueno, detrás pueden ver, detrás de mí pueden ver las dos publicaciones que les presenté acá, y me complace dejarles la presentación con estos elementos, estas pinceladas que he dado sobre los indicadores de desarrollo mediático, pero sí quisimos hacer un trabajo de compilación para la tarde de hoy sobre los enlaces relevantes. Les quedarán a todos, ya CIESPAL lo publicará en su página web, y por supuesto podrán acceder a todos estos materiales que sustentan lo expresado en estos breves 10 minutos, no he llegado a los 15 minutos, pero estaré encantada de responder cualquier pregunta al respecto. Muchísimas gracias por su amable atención. Pasamos con nuestra siguiente expositora, con la doctora Palmira Chavero. Gracias por la invitación, gracias a los asistentes, a los que nos estén escuchando también online. Y es un gusto también compartir esta mesa, no solo con Rosalena, también con Sadia. Voy a tratar de sistematizar algunas ideas, de dar algunas pinceladas generales que creo que hace falta, que muchas veces hablamos de libertad de expresión, hablamos de libertad de prensa y nos quedamos un poco en esa esfera más difícil de comprender, que después en realidad nos lleva mucho a la reflexión de, bueno, pero en el día a día el periodista a qué se enfrenta, ¿no? Entonces voy a centrar mi intervención en la situación del periodista latinoamericano en general y muy particular en el periodista ecuatoriano, porque, como digo, me parece que es necesario y que es fundamental entender dónde está el periodista ecuatoriano para saber por qué es importante no solo el reconocimiento y la defensa de derechos como el derecho a libertad de expresión, libertad de información, de acceso a la información, libertad de prensa, libertad de opinión, sino también por qué y de dónde viene todo el debate y todos los ataques que vienen a la libertad de expresión desde distintos aspectos de los que vienen, ¿no? Más allá de hacer una radiografía de cuáles son las características de la situación del periodista ecuatoriano, que después, si queréis, un poco en la ronda de preguntas podemos irnos un poco más al detalle, más allá de quedarme, como digo, en esta radiografía o en esta descripción más telegráfica de cuáles son las características del periodista ecuatoriano, me gustaría compartirles alguna sistematización de ideas, invitarles a que me acompañen un poco a un recorrido de qué es ser periodista
cómo es el periodista ecuatoriano y cuáles son las situaciones en las que trabaja y las características en las que trabaja más allá de las condiciones laborales en distintas dimensiones. Pero antes de entrar un poco en cuáles son estas dimensiones del periodista ecuatoriano y a las que se enfrenta el periodista ecuatoriano, creo que es necesario no perder de vista o acudir siempre a un análisis más sistémico, digamos, un poco más amplio, más general, de cuál es el contexto en el que se mueve el periodista ecuatoriano, con independencia un poco del medio y digamos un análisis un poco más general, que es lo que académicamente llamamos sistemas mediáticos y su relación con el sistema político. No me voy a detener mucho aquí, pero sí creo necesario que tengamos en cuenta cuáles son en líneas muy generales estas características. Hay que tener en cuenta a la hora de analizar la situación del periodista ecuatoriano que venimos de un sistema tradicionalmente de propiedad muy concentrada en grandes medios, en muy pocos grandes medios, es decir, pocos medios que en realidad ocupan un gran espectro de medios, que choca principalmente con lo que hablamos de la pluralidad y del pluralismo, que después igual recuperaremos. Si bien es cierto que en los últimos años se está dando la intervención del Estado en ciertos países de América Latina, entre ellos Ecuador, el relanzamiento de la comunicación comunitaria y de los medios comunitarios, tenemos características propias del sistema mediático ecuatoriano y de otros países latinoamericanos, como son la baja profesionalización, y después debatiremos sobre esto, el fuerte componente audiovisual, es decir, estamos ante un sistema mediático fundamentalmente audiovisual, se lee poca prensa escrita y se consume mucha más televisión. Otra de las características importantes de este sistema mediático ecuatoriano es el paralelismo político, es decir, la cercanía que hay entre los medios de comunicación como instituciones, más allá del periodista como individuo, de los medios de comunicación, la cercanía que hay entre estos medios y las distintas posiciones políticas, que bien pueden ser partidos o bien pueden ser líderes. Y una cuestión no menor, que después también hablaremos de ella, es el tema de la crisis de confianza. Es decir, una de las características del sistema mediático ecuatoriano es la grave crisis de confianza, y esto tiene que ver con otros factores también del propio contexto ecuatoriano. Teniendo en cuenta un poco estas características, y sí, es un poco como paraguas general, ahora sí les invito a que me acompañen a este recorrido de qué es el periodista, cómo trabaja el periodista ecuatoriano, en una triple dimensión. Yo les propongo, a partir de distintos estudios que adelantaba un poco Rosalena, pero de otros varios también que no son necesariamente los de la cultura periodística de Ecuador, a partir de estos estudios voy a proponerles algunas categorías de análisis que nos permitan entender qué es el periodista ecuatoriano en una triple dimensión. El periodista en su relación con el medio de comunicación, el periodista en su relación con el poder y con el Estado, y el periodista en su relación con la ciudadanía o con la sociedad civil. Si nos paramos en la primera dimensión que les propongo, en la dimensión de cómo es el periodista ecuatoriano en su relación con el medio de comunicación, una de las cuestiones más importantes a las que tenemos que acudir es precisamente la concepción que tienen de sí mismos los propios periodistas ecuatorianos. Algunas de estas investigaciones que hemos hecho, lo primero que nos llama la atención es que el periodista ecuatoriano se concibe a sí mismo como un mediador. Es decir, tiene una percepción, cree que su trabajo, que su profesión y que su día a día se limita, digamos entre comillas, a ser mediador, es decir, a transmitir cierta información. A pesar de esto, no ponen en la objetividad una meta, es decir, no consideran que la objetividad sea una meta a alcanzar en su día a día, en su trabajo, pero una buena parte de los periodistas ecuatorianos con los que hemos trabajado sí considera que puede llegar a ser objetivo en su trabajo. Claro, la pregunta aquí del millón es qué es la objetividad y qué consideran los periodistas ecuatorianos que es la objetividad en su trabajo. Bueno, los periodistas ecuatorianos consideran que la objetividad en su día a día, en su profesión, consiste en limitarse a relatar los hechos noticiosos, evitar carga subjetiva, aproximarse a la realidad, referirse a la historia de una forma fidedigna, ajustarse a unas reglas o parámetros definidos por el periodismo, etc. Vemos que son las principales categorías que el periodista ecuatoriano entiende como objetividad en su día a día. Y si se les pregunta qué hacen ellos para ser objetivos, cuáles son esas estrategias de implementación de la objetividad en la comunicación profesional, hablan de separación
entre información y opinión, de fundamentación de las informaciones en hechos comprobados, de construcción de la información a partir de distintas fuentes o el uso de un lenguaje objetivo sin recurrir a adjetivos, etcétera. Esta característica, esta concepción de sí mismo de los periodistas ecuatorianos es significativa, pero también llama mucho la atención porque choca con una de las características que adelantábamos antes, que es la del paralelismo político, ¿no? Y aquí vemos un poco la primera diferencia que les invito, sobre la cual les invito a que reflexionemos, que es esa diferencia entre el periodista como individuo, como profesional de la comunicación, y el medio de comunicación como institución. Es decir, los propios periodistas ecuatorianos aquí establecen ya una distancia, una barrera y un alejamiento entre lo que son los medios de comunicación en los que trabajan y su propia profesión. Un segundo elemento que hay que tener en cuenta a la hora de analizar un poco esta dimensión del periodista con respecto a los medios de comunicación son los factores de influencia. Y aquí hay cuestiones significativas, y aquí hago un poco una reivindicación de la academia en este trabajo, porque una de las ideas que están muy consolidadas en general en el caso de Ecuador es que desde que se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador, los periodistas ecuatorianos están sometidos a una fuerte presión, a muchas influencias. Bueno, los periodistas ecuatorianos reconocen que la principal fuente de influencia en su día a día no son externas, sino que son internas. Es decir, donde más se siente presionado en el día a día, o por lo menos reconoce el periodista ecuatoriano, es precisamente en cuestiones internas. ¿Cuestiones internas de qué tipo? La no adaptación a las nuevas tecnologías, la imposición de plazos en la producción de noticias, la supervisión de los superiores o la vigilancia, digamos, de sus superiores, son, digamos, las principales categorías que los periodistas ecuatorianos reconocen como que más le perjudican a la hora de desarrollar su trabajo. Y esto no es que sea nuevo en los últimos años, ya hay datos, trabajamos con datos anteriores a la propia aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación. Hay datos, por ejemplo, de 2009 que nos dicen que más del 40% de los periodistas ecuatorianos reconocían recibir presiones o censura en algunas o bastantes ocasiones. Es decir, no es que haya una situación nueva aquí, pero sí llama la atención porque se ha instaurado en general en lo público que la Ley Orgánica de Comunicación y los entes reguladores son los que más influyen, y los periodistas ecuatorianos reconocen que no. Ahora bien, sí reconocen que también hay factores de influencia externa, ¿no? Que son también, aquí entran un poco la Ley de Comunicación, los entes reguladores, pero hay una cuestión significativa y quizás aquí hay que tomar nota un poco por el contexto que se viene. Cuando los periodistas ecuatorianos reconocen que la Ley de Comunicación le supone una influencia, una limitación en su trabajo, lo que explican es que en realidad esa influencia viene porque no conocen bien la ley. Entonces los propios periodistas dicen, bueno, es que en realidad como no sabemos muy bien por dónde ir, hasta dónde podemos ir, hasta dónde no, mejor nos frenamos un poco. Es decir, no es tanto el miedo el sentimiento de imposición, sino ese desconocimiento y esa inseguridad de saber qué puede pasar después, ¿no? Además de la concepción de sí mismo, de los factores de influencia que reconocen los periodistas profesionales, otra de las cuestiones importantes para ver un poco cómo trabaja el periodista es la relación que tienen los propios periodistas con otros periodistas, con los periodistas y comunicadores de otros medios de comunicación. Y aquí me van a permitir que cambie un poco la perspectiva, el punto de vista o el enfoque. Y quiero compartirles un enfoque desde los medios comunitarios, ¿no? Es verdad que habitualmente pecamos de ubicar como punto de referencia los medios de comunicación privados, entre otras cosas porque son los que han existido tradicionalmente, hasta hace muy poco han sido los únicos reconocidos jurídicamente, pero aquí quiero invitarles un poco a cambiar el enfoque y partir desde la perspectiva de los medios comunitarios. Si le preguntamos a los comunicadores sociales, a los trabajadores o a las personas que están en los medios de comunicación comunitarios, ellos habitualmente se identifican la relación con los otros medios de comunicación a partir del posicionamiento de los medios privados y de los medios públicos. Es decir, ¿qué dicen los profesionales de la comunicación comunitaria, los trabajadores de la comunicación comunitaria? Los medios privados tienen unos intereses muy particulares que fundamentalmente son económicos y son sobre todo políticos.
los medios de comunicación públicos son percibidos como por parte de los medios comunitarios como unos instrumentos del poder, en este caso los asocian a los medios oficialistas y se reconocen a sí mismos como medios de comunicación horizontales, colaborativos, etcétera, pero con un fuerte compromiso político. Es decir, aquí vemos un poco la primera diferencia entre los periodistas de los medios privados o públicos que reconocen o que dicen tener un posicionamiento más de mediadores, de no compromiso político, etcétera, y los que trabajan en los medios de comunicación comunitarios que sí, que se enorgullecen de que su proyecto es un proyecto político, lo cual no significa en ningún momento partidista, pero sí de un fuerte compromiso y de una vinculación política y social. Y en este sentido, si nosotros miramos un poco cuál es esa relación entre los distintos profesionales de la comunicación, ¿qué nos dicen quienes trabajan en los medios comunitarios? Que tienen una relación muy distante o mala con los periodistas de los medios privados y que tienen una relación más o menos buena con los medios públicos. Es decir, los propios periodistas se posicionan y van modulando esa relación. ¿Por qué es importante esta relación y por qué la traigo a colación? Porque en la medida en que los periodistas de cada uno de los medios perciben distintos intereses de sus medios, de su profesión y del resto, se condiciona ese tipo de relación. Y en la medida en que esa relación entre periodistas de distintos medios y comunicadores sociales de distintos medios esté o no esté construida, vamos a hablar de unos niveles de profesionalización periodística más altos o más bajos y de un tipo de relación u otra. Y aquí incorporo el siguiente elemento sobre el que me gustaría reflexionar, que es precisamente esa profesionalización. A mí me parece que este es un debate pendiente en Ecuador. Creo que en los últimos años ha estado más o menos pululando, pero creo que no se ha abordado de la manera que se tenía que abordar y creo que no se ha comprendido bien qué significa la profesionalización. En Ecuador se ha reducido el debate sobre la profesionalización al tema de la titulación y más allá del título, de la certificación o de la homologación de la experiencia, etcétera, etcétera, hablar de profesionalización nos remite a lo que venía indicando antes, al tipo de relación que hay entre los periodistas como profesionales con independencia de los medios en los que estén. Nos remite a hablar de los códigos éticos, nos remite a hablar de las asociaciones y las federaciones de prensa. ¿Para qué están las asociaciones de prensa en Ecuador? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo se relacionan los periodistas entre ellos? No como colegas de un mismo medio de comunicación o de un mismo grupo de medios, sino como profesionales, como colegas, esa capacidad de actuar como lobby, como colectivo, de respaldarse, de protegerse frente a los posibles abusos. Ojo, abusos que no necesariamente tienen que venir del Estado, como se está tratando de posicionar, abusos que, como hemos visto y los propios periodistas reconocen, vienen en la mayoría de las ocasiones de sus propios medios de comunicación, de los propietarios de los medios de comunicación. Entonces, aquí la pregunta y aquí el reto pendiente para los próximos años, uno de los retos pendientes para la nueva etapa, para los próximos años que se vienen en Ecuador, es precisamente abordar esa relación, trabajar en el fortalecimiento de esa profesionalización, pero mucho más allá de la titulación. Es decir, hay que ir al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es esa, cómo se relacionan los periodistas entre ellos. ¿Existe esa sensación y ese sentimiento de colegueo, de colegas, de trabajo, de respaldos entre los periodistas con independencia del medio? ¿Esa solidaridad o no entre periodistas? De todo esto hay que hablar cuando hablamos de profesionalización y no solo de la titulación como se ha tendido a hacer en los últimos años, ¿no? Y en relación con esta profesionalización, otro de los elementos en esta dimensión periodista-medios de comunicación, inevitablemente es la posición de vulnerabilidad a la que están sometidos los periodistas como individuos y como profesionales. Y aquí es verdad que hay que reconocer que en los últimos años ha habido una mejora en las condiciones laborales, sobre todo en las salariales, de los profesionales de la comunicación en Ecuador, pero siguen siendo todavía los periodistas los más vulnerables frente a al gran capital, a los propietarios de los medios de comunicación. Son las primeras víctimas siempre cuando hay no beneficios o pérdida. Ojo, que no beneficios no significa pérdida. Todos conocemos a nivel internacional medios de comunicación que hacen recortes en su plantilla de redactores o trabajadores de la información cuando no es que haya pérdida, sino sencillamente hay menos beneficios del grupo. Los periodistas y los comunicadores sociales son siempre la primera víctima de ese tipo de recortes. Cuando hay crisis publicitaria porque baja la publicidad, baja la inversión o bajan los costos, los primeros afectados siempre son los periodistas. Todo el proceso
de concentración, de oligopolio, de monopolio, etcétera. Siempre la primera víctima es el periodista, es decir, la labor del periodista por parte de los propios medios de comunicación, especialmente en los medios privados, empieza a dejar de tener importancia. Y en la medida en que, como anticipaba antes María Pesina, la información se convierte en una mercancía, el trabajo del periodista da igual. Y aquí hay que introducir también elementos contextuales de la cantidad de licenciados, de graduados en comunicación que salen de todas las facultades en todos los países cada año. Esto genera un clima propicio a ese tipo de abusos por parte del medio de comunicación como empresa. Y una última cuestión dentro de esta dimensión periodista-medios de comunicación que me gustaría compartirle es la necesidad de diferenciar a los periodistas de los medios públicos, de los medios privados y de los medios comunitarios. Y esto no porque lo diga la ley, no porque la definición de uno y de otro sea distinta, sino porque la naturaleza, los objetivos, las prácticas, las condiciones de trabajo son distintas necesariamente. Me parece que este es otro de los retos que tenemos pendiente para los próximos años en Ecuador, es decir, entender cuál es el papel de los medios de comunicación públicos. Yo entiendo que estamos en una dinámica que venimos de una tradición latinoamericana en la que no hay mucha tradición de medios públicos, autónomos, independientes, etcétera, gracias. Pero tenemos que trabajar un poco en esa línea, ¿no? Y me parece que hay que diferenciar muy bien las características, las condiciones y la propia naturaleza de estos medios. En relación a la segunda dimensión, el periodista con respecto a su relación con el poder y con el Estado, no estoy diciendo que sea lo mismo poder y Estado, hay varios elementos que paso a compartirles rápidamente. El primero de ellos es uno de los que nos lleva a todas las mesas de debate de los últimos años, que es la intervención del Estado. No hay que dejar de reconocer, y me parece que es importante seguir poniendo sobre la mesa que América Latina y Ecuador, como uno de estos países de América Latina, ha propuesto otra manera de hacer comunicación mediática. La intervención del Estado en aras de esta regulación, que después podemos profundizar en qué medida, etcétera, pero esta intervención del Estado y este reconocimiento de derechos, tanto de los profesionales de la comunicación como de la ciudadanía, es un punto de inflexión en la historia de la comunicación mediática mundial. Y aquí América Latina y Ecuador, entre esos países, insisto, ha llevado la delantera y no se puede dejar de reconocer. Una de las consecuencias o de los pilares de esta intervención del Estado, además de la redistribución del espectro radioeléctrico, es la garantía de derechos comunicacionales, ¿no? Como decía, garantías que afectan directamente al periodista y al ciudadano. Es decir, se empiezan a reconocer, a proteger derechos como el derecho a la reserva de la fuente, el derecho al secreto profesional, que protegen al periodista, y derechos que protegen al ciudadano que antes no estaban reconocidos, como el derecho a la rectificación, a la réplica, la figura del defensor de las audiencias, etcétera. Bueno, me parece que nos queda un debate pendiente también en Ecuador, que es el tema de la comunicación como servicio público. Aquí hay muchos interrogantes en plano jurídico, en plano económico, en plano profesional, en plano social y en plano democrático, que creo que están abiertos, creo que no se han debatido necesariamente. Inevitablemente, al hablar de esta relación entre el periodista y el poder, y entre el periodista y el Estado, hay que hacer un ejercicio retrospectivo precisamente con esa función del Estado. ¿Cuál ha sido la relación entre los medios de comunicación, los periodistas, con el poder y con el Estado? Aquí, un poco resumiendo, creo que hemos pasado de un momento histórico, digamos, en el que se reconocía o se posicionaba la idea del medio de comunicación y el periodista como cuarto poder, era lo que nos enseñaban en las facultades de comunicación, ¿no? El periodista y el medio como garante de la democracia, el que vigila el poder, etcétera, a los medios de comunicación como actores políticos. Esto está inmerso en toda una corriente de mediatización, no solo de la política, sino de la vida pública, en la que los medios de comunicación, a través de ciertas estrategias, en las que en honor al tiempo no podemos entrar, inciden directamente en la vida pública y en la vida política, ¿no? Me parece que no hay que dejar de reconocer esta situación, y creo que Ecuador también ahora está en un punto en el que se plantean nuevos retos con respecto a esto. Un tema que queda pendiente en esta relación entre el periodista y el Estado es el tema de la pedagogía, y esto tiene que ver mucho con lo que os decía antes. Se ha aprobado una ley de comunicación después de todo el proceso de debate, proyectos, anteproyectos, etcétera, pero sigue habiendo la sensación en los medios y la sensación por parte de los periodistas de no entender la ley de comunicación. Es decir, no basta con aprobar una ley, no basta con aprobar los reglamentos, hay que socializarlo, hay que conocerlo bien y hay que hacer un trabajo en la calle, digamos.
Y en la última dimensión que os proponía del periodista con respecto a la relación que mantiene con el ciudadano, varios elementos así un poco pinceladas también. El primer reto que tiene el periodista en su relación con el ciudadano actual y en los próximos años es la crisis de confianza. Más allá de que Ecuador es uno de los países de América Latina con mayores índices de desconfianza social e institucional, es especialmente preocupante que más de la mitad de los ciudadanos ecuatorianos no confíen ni en los diarios escritos, ni en la televisión, ni en la radio. Insisto, es verdad que hay que entender esto en los grandes índices de desconfianza que caracterizan a Ecuador, pero es grave, cuanto menos preocupante, que los ciudadanos no confíen en los periodistas, ¿no? Me parece que ese es uno de los grandes retos que también tienen los periodistas y los medios de comunicación para los próximos años. ¿Cómo recuperar esa confianza del ciudadano? Es uno de los grandes retos, pero bueno, sí que podemos establecer digamos, algunas ideas generales. A mí me parece que insistir en la rigurosidad periodística, en el trabajo serio, es una manera de saldar medianamente esa deuda. Y no estoy diciendo que esto dependa de los individuos periodistas, estoy diciendo que esto depende de los medios de comunicación. Todos hemos oído hablar del infoentretenimiento, de la banalización de la política, de la democracia, etcétera. Todo esto está relacionado. Insisto, no digo que esto sea una cuestión de responsabilidad individual, pero sí es una responsabilidad que hay que abordar, que hay que enfrentar. Y aquí, por ejemplo, vendría la gran pregunta de qué están haciendo las asociaciones de periodistas y las federaciones y los colegios de periodistas con respecto a esto. Otro de los grandes retos, sin duda, y que marca esta relación de los periodistas con los ciudadanos, son las redes sociales. Aquí tenemos un escenario nuevo. Es verdad que las redes sociales nos están demostrando que son el escenario propicio para lo que muchos llamamos pseudodebate, es decir, aparentemente se habla, se argumenta, se debate, pero no es cierto. Más allá de eso, es un escenario de crispación, de polarización y de circular todo tipo de información no contrastada y, por supuesto, de no argumentar y no racionar. La incorporación de los jóvenes en las redes sociales me parece que es otra de las características de este reto y de esta pincelada. El tema de las noticias falsas, las fake news. Y todo esto nos lleva al debate sobre la regulación o no regulación de las redes sociales, del que probablemente hablaremos y bastante en los próximos meses o en los próximos años, ¿no? La necesidad o conveniencia de regular las redes sociales. Todo esto en un contexto general de lo que se ha venido llamando la posverdad, ¿no? Que probablemente muchos hayan escuchado hablar, de decir, ya da igual lo que se diga mientras emocionalmente se transmita un mensaje y acabe convirtiéndose en verdad, ¿no? Todas estas características, estas pinceladas que os propongo de la dimensión del periodista para entender cuál es el rol, cuál es la situación y cuál es el papel del periodista hoy y mañana con respecto al poder y al Estado, a los medios de comunicación y a la ciudadanía, hay que entenderla en el momento político, económico y social que está viviendo Ecuador y que está viviendo América Latina. Todo esto nos lleva a, y con esto cierro ya, para que no me echen la bronca, Rosa, perdón. Todo esto nos lleva a situar al periodista ecuatoriano y al periodista latinoamericano en una encrucijada. Tal y como yo lo veo, el periodista está ahora mismo en una encrucijada, en un punto en el que está reconfigurando esa relación y se está reconfigurando a sí mismo en base a estas dimensiones que os propongo. Queda por ver un poco cómo se va a resolver esta encrucijada y eso depende fundamentalmente de los periodistas a nivel individual, de los periodistas a nivel colectivo como profesionales y de los propios medios de comunicación que amparan a estos periodistas. Y para mí esto comienza con un ejercicio de introspección y de reflexión de los propios periodistas y de los medios sobre quiénes son, sobre quiénes quieren ser y cuál es el papel que quieren desempeñar en el debate público. Muchas gracias.